Hemos ironizado mucho sobre los bizantinos y sus discusiones interminables sobre el sexo de los ángeles. Hablando seriamente, el ángel bizantino es para mí el símbolo de este estado religioso. Este ángel es el pasador entre la tierra y el cielo, entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. El emperador bizantino es como el ángel, mitad hombre y mitad Dios, representante de Dios en la tierra, como dijo Lucas en los Evangelios. La Casa de los Notaras contribuyó a establecer las rutas marítimas cuando Constantinopla se convirtió en su centro. Los impuestos afectaban a las mercancías procedentes de las ciudades árabes y de los imperios no cristianos del otro extremo del mundo, como este país llamado India. Las mercancías llegan también a las nuevas ciudades de Occidente. Por ello, necesitábamos imperiosamente conservar las costas de Dalmacia y las comarcas de más allá, un laberinto de territorios y lenguas que siempre hemos tenido muchos problemas para confederar, ya que las invasiones de bárbaros y nómadas de toda índole y los ataques árabes los hacían inhóspitos y peligrosos. Por otra parte, mi familia siempre supo evitar estos territorios teniendo la sensatez de nunca instalarse allí. El descubrimiento de esta región de Europa también es importante para mí. Y hace mucho tiempo que deseo venir. Estoy convencido de que la historia de Bizancio es fundamental en las recientes convulsiones de esta parte de nuestro continente. ¿Qué nos evocan los Balcanes? Barreras y más barreras. Barreras de lenguas, de religiones, de culturas y de etnias, de modos de vida. Barreras que conducen a la guerra, a las deportaciones, a las invasiones, y eso hasta un periodo muy reciente. A través de la historia, los Balcanes, o Tracia y Dalmacia, como Lucas llama a esta región, fueron la alta montaña abrupta, los nómadas albaneses, los campesinos sedentarios valacos o eslavos de los altos valles, frente a los ciudadanos que habitaban unas ciudades con suntuosos palacios a orillas del mar Adriático. Desembarco en Poreč, al norte de Croacia, una de las ciudades entre dos mundos, el católico y el ortodoxo. Visitar uno de los más antiguos obispados de la cristiandad, data del siglo VI, despierta en mí el recuerdo de los confines occidentales del imperio, sitio de todas las codicias donde se confrontan las diferencias. Lucas Notaras no se equivocaba al decir que todo se jugaba aquí, en el punto de contacto entre los cristianos occidentales, consagrados al Papa, y los cristianos de Oriente, los bizantinos, consagrados al emperador. A veces los peores enemigos son nuestros parientes. Me refiero a los cristianos de Occidente. Desde la creación de Constantinopla, los papas de Roma tuvieron por misión cristianizar a los bárbaros de Occidente y apoyar el único imperio cristiano legítimo, nuestro Imperio Romano. Pero esos papas estaban cegados por las preocupaciones del poder, mientras que nuestro único emperador podía enorgullecerse de gobernar a los hombres en nombre de Dios. En el año 800 tuvo lugar un acto funesto, nada menos que durante las fiestas del nacimiento de Cristo. El Papa, utilizando una estratagema indigna, coronó a Carlomagno en San Pedro de Roma con el título de Emperador Romano de Occidente. Puso la corona en la cabeza de Carlomagno, sorprendiéndole y situándole ante el hecho consumado. El Papa creó un usurpador robándonos el título de Emperador de los romanos. Y ahí es donde sitúo yo el comienzo de la disminución del prestigio de nuestro imperio en Occidente. Los papas de Roma han fomentado poco a poco esta doctrina extranjera que afirma que el Espíritu Santo procede a la vez de Dios Padre y de su Hijo, mientras que nosotros hemos sido siempre fieles a los preceptos originales de la Iglesia. Dios Padre es el origen de todo. Es así como, con el correr de los siglos y los concilios, nuestros puntos de vista se han ido alejando cada vez más por motivos de desacuerdo menos graves, como el pan de la comunión, el casamiento de los sacerdotes o la longitud de las barbas de los miembros del clero. Pero nosotros jamás hemos dudado de conservar la civilización universal, un solo imperio, una sola fe.
Nunca hemos dudado de la lealtad de nuestros parientes cristianos de Occidente hasta que se produjo el horror. Las divisiones religiosas. Ellas renacen como el ave fénix en los contextos más pacíficos. La calma de esta antigua iglesia bizantina donde se celebra el rito católico no debe hacernos olvidar que la Croacia católica y la Serbia ortodoxa se han hecho la guerra en los años 90, apenas disuelta la Federación Yugoslava. También por influencia nuestra, un nuevo pueblo, los rusos de la principesca ciudad de Kiev, que habían amenazado en 3 ocasiones Constantinopla, se convertirán en masa en el año 988, y eso mediante el baño de todo un pueblo en uno de sus grandes ríos. Gracias a Cirilo y Metodio, nuestros 2 grandes misioneros salidos de Tesalónica, podemos escribir sin temor a exagerar que la mitad del mundo comparte nuestras ideas religiosas. La mitad del mundo. En los comentarios de Lucas encontramos a menudo este tipo de convicciones. El desfase entre la realidad de un imperio que se hace regional y el hecho de pretenderse sucesores de los romanos ha hecho decir a algunos que la sociedad bizantina tenía una actitud casi esquizofrénica, acentuada con el transcurso de los siglos. ¿Y qué es lo que nos hace romanos? A esta pregunta puedo contestar evocando a la gloriosa dinastía que reinó en esa época y que la historia ha llamado macedónica. Éramos romanos por nuestro sentido de la familia, algo sumamente importante en Constantinopla, donde la mujer, verdadera guardiana del hogar, ocupaba un puesto desconocido en Occidente. Como prueba de ello, la emperatriz Zoé, resplandeciente figura maternal muerta a los 72 años tras haberse casado con 3 emperadores a los que llegaría a enterrar. Éramos romanos por el sentido de la ciudadanía, del bien público y del Estado, verdadera casa de Dios en la tierra, con la que soñábamos en la eparquía de Constantinopla, con ese funcionario encargado del bien público, de los pesos y medidas y de los abastecimientos, que controlaba tanto 20 oficios como la calidad de la seda, que velaba por cómo utilizaban los panaderos sus hornos para evitar los riesgos de incendio en una ciudad con muchas viviendas hechas de madera. Éramos romanos por la cantidad de sabios y la habilidad de nuestros artesanos, que atraían visitantes de la corte de los califas y de los confines de Occidente. Esos emperadores supieron hacer algo esencial y muy valiente, desde mi punto de vista. Supieron reconocer la triste realidad. Ya no teníamos el monopolio del imperio cristiano en el universo. Por ejemplo, uno de nuestros emperadores ofreció una de nuestras princesas a nuestro más absoluto rival. Me refiero al emperador germano Otón II, quien también, evidentemente, se pretendía emperador cristiano de los romanos. Volvimos a ser romanos por el realismo de nuestra política, deseado por mis queridos emperadores macedonios. Ellos supieron conservar un imperio de razonable tamaño sólidamente anclado entre Asia y Europa, con fronteras menos largas y más seguras que las de Justiniano. Fronteras defendidas no solo contra los árabes, expulsados de Siria y Palestina, sino también contra los búlgaros, aplastados por Basilio II. Este emperador, apoderado el asesino de búlgaros, devolvió su tierra a 15.000 de ellos cegados, guiados por 150 tuertos. Luego, aniquilado su reino, pasó a poder de nuestro imperio en 1018. Riqueza, estabilidad, renacimiento de nuestros valores me hacen recordar en estos momentos un auténtico apogeo del imperio de los romanos que, por desgracia, no supimos volver a encontrar luego. Zadar, puerto meridional del Adriático, ha sido sucesivamente romano, bizantino, carolingio, austrohúngaro, yugoslavo y actualmente croata. En la ex-Yugoslavia, Serbia representa la parte del legado bizantino, la de la ortodoxia, que se enfrenta al catolicismo croata. A esta plaza la veo como un prisma. Sobre los vestigios de la Roma imperial se levanta la iglesia católica de San Donato, copia comprobada del palacio de Carlomagno en Aquisgrán, sobre un fondo de iglesias bizantinas ortodoxas y edificios del socialismo de la ex-Yugoslavia. Un prisma que revela la coexistencia conflictiva de religiones que se han confrontado en un espacio demasiado limitado.
A partir del año 1000, el Papa León IX quiso dar más libertad a la Iglesia con respecto al emperador o al rey. Ha hecho decir a algunos que la sociedad bizantina tenía una actitud casi esquizofrénica, acentuada con el transcurso de los siglos. ¿Y qué es lo que nos hace romanos? A esta pregunta puedo contestar evocando a la gloriosa dinastía que reinó en esa época y que la historia ha llamado macedónica. Éramos romanos por nuestro sentido de la familia, algo sumamente importante en Constantinopla, donde la mujer, verdadera guardiana del hogar, ocupaba un puesto desconocido en Occidente. Como prueba de ello, la emperatriz Zoé, resplandeciente figura maternal muerta a los 72 años tras haberse casado con 3 emperadores a los que llegaría a enterrar. Éramos romanos por el sentido de la ciudadanía, del bien público y del Estado, verdadera casa de Dios en la tierra, con la que soñábamos en la eparquía de Constantinopla, con ese funcionario encargado del bien público, de los pesos y medidas y de los abastecimientos, que controlaba tanto 20 oficios como la calidad de la seda, que velaba por cómo utilizaban los panaderos sus hornos para evitar los riesgos de incendio en una ciudad con muchas viviendas hechas de madera. Éramos romanos por la cantidad de sabios y la habilidad de nuestros artesanos, que atraían visitantes de la corte de los califas y de los confines de Occidente. Esos emperadores supieron hacer algo esencial y muy valiente, desde mi punto de vista. Supieron reconocer la triste realidad. Ya no teníamos el monopolio del imperio cristiano en el universo. Por ejemplo, uno de nuestros emperadores ofreció una de nuestras princesas a nuestro más absoluto rival. Me refiero al emperador germano Otón II. A veces los peores enemigos son nuestros parientes. Me refiero a los cristianos de Occidente. Desde la creación de Constantinopla, los papas de Roma tuvieron por misión cristianizar a los bárbaros de Occidente y apoyar el único imperio cristiano legítimo, nuestro imperio romano. Pero esos papas estaban cegados por las preocupaciones del poder, mientras que nuestro único emperador podía enorgullecerse de gobernar a los hombres en nombre de Dios. En el año 800 tuvo lugar un acto funesto, nada menos que durante las fiestas del nacimiento de Cristo. El Papa, utilizando una estratagema indigna, coronó a Carlomagno en San Pedro de Roma con el título de emperador romano de Occidente. Puso la corona en la cabeza de Carlomagno, sorprendiéndole y situándole ante el hecho consumado. El Papa creó un usurpador robándonos el título de emperador de los romanos. Y ahí es donde sitúo yo el comienzo de la disminución del prestigio de nuestro imperio en Occidente. Los papas de Roma han fomentado poco a poco esta doctrina extranjera que afirma que el Espíritu Santo procede a la vez de Dios Padre y de su Hijo, mientras que nosotros hemos sido siempre fieles a los preceptos originales de la Iglesia. Dios Padre es el origen de todo. Es así como, con el correr de los siglos y los concilios, nuestros puntos de vista se han ido alejando cada vez más por motivos de desacuerdo menos graves, como el pan de la comunión, el casamiento de los sacerdotes o la... Hemos ironizado mucho sobre los bizantinos y sus discusiones interminables sobre el sexo de los ángeles. Hablando seriamente, el ángel bizantino es para mí el símbolo de este estado religioso. Este ángel es el pasador entre la tierra y el cielo, entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. El emperador bizantino es como el ángel, mitad hombre y mitad Dios, representante de Dios en la tierra, como dijo Lucas en los Evangelios. La Casa de los Notaras contribuyó a establecer las rutas marítimas cuando Constantinopla se convirtió en su centro. Los impuestos afectaban a las mercancías procedentes de las ciudades árabes y de los imperios no cristianos del otro extremo del mundo, como este país llamado India. Las mercancías llegan también a las nuevas ciudades de Occidente. Por ello, necesitábamos imperiosamente conservar las costas de Dalmacia y las comarcas de más allá, un laberinto de territorios y lenguas que siempre hemos tenido muchos problemas para confederar, ya que las invasiones de bárbaros y nómadas de toda índole y los ataques árabes los hacían inhóspitos y peligrosos. Por otra parte, mi familia siempre supo evitar estos territorios teniendo la sensatez de nunca instalarse allí. El descubrimiento de esta región de Europa también es importante para mí. Longitud de las barbas de los miembros del clero. Pero nosotros jamás hemos dudado de conservar la civilización universal, un solo imperio, una sola fe.
Nunca hemos dudado de la lealtad de nuestros parientes cristianos de Occidente hasta que se produjo el horror. Las divisiones religiosas. Ellas renacen como el ave fénix en los contextos más pacíficos. La calma de esta antigua iglesia bizantina donde se celebra el rito católico no debe hacernos olvidar que la Croacia católica y la Serbia ortodoxa se han hecho la guerra en los años 90, apenas disuelta la Federación Yugoslava. También por influencia nuestra, un nuevo pueblo, los rusos de la principesca ciudad de Kiev, que habían amenazado en 3 ocasiones Constantinopla, se convertirán en masa en el año 988, y eso mediante el baño de todo un pueblo en uno de sus grandes ríos. Gracias a Cirilo y Metodio, nuestros 2 grandes misioneros salidos de Tesalónica, podemos escribir sin temor a exagerar que la mitad del mundo comparte nuestras ideas religiosas. La mitad del mundo. En los comentarios de Lucas encontramos a menudo este tipo de convicciones. El desfase entre la realidad de un imperio que se hace regional y el hecho de pretenderse sucesores de los romanos, y hace mucho tiempo que deseo venir. Estoy convencido de que la historia de Bizancio es fundamental en las recientes convulsiones de esta parte de nuestro continente. ¿Qué nos evocan los Balcanes? Barreras y más barreras. Barreras de lenguas, de religiones, de culturas y de etnias, de modos de vida. Barreras que conducen a la guerra, a las deportaciones, a las invasiones, y eso hasta un periodo muy reciente. A través de la historia, los Balcanes, o Tracia y Dalmacia, como Lucas llama a esta región, fueron la alta montaña abrupta, los nómadas albaneses, los campesinos sedentarios valacos o eslavos de los altos valles, frente a los ciudadanos que habitaban unas ciudades con suntuosos palacios a orillas del mar Adriático. Desembarco en Poreč, al norte de Croacia, una de las ciudades entre 2 mundos, el católico y el ortodoxo. Visitar uno de los más antiguos obispados de la cristiandad, data del siglo VI, despierta en mí el recuerdo de los confines occidentales del imperio, sitio de todas las codicias donde se confrontan las diferencias. Lucas Notaras no se equivocaba al decir que todo se jugaba aquí, en el punto de contacto entre los cristianos occidentales, consagrados al Papa, y los cristianos de Oriente, los bizantinos, consagrados al emperador.